Hola chicos, nuevamente vamos a continuar con este último tema que es el de la represión social. Y bueno, con las sesiones anteriores ustedes ya tienen una idea, y sobre todo pues que son explicaciones basadas en artículos y sobre todo para que ustedes tengan un panorama. Ese panorama les va a permitir, va a ser como una guía y si bien recuerdan esa brújula en donde interviene la ética, ¿no? Que una buena ética hace función en un buen ser humano. Ajá. Nos quedamos en lo que es la persuasión con respecto a esto, que es una basada en la explicación de buenas razones, eso ya lo vimos. Y bien, entonces el tercer tipo de acción encaminada es el compromiso. Llamamiento a la moral y a la conciencia de los individuos sin sanciones positivas o negativas bajo la autoconvicción de que en la situación impuesta no estaría bien no aceptar los llamamientos a un comportamiento funcional. Esto se logra ver todos los días. Ten este compromiso, este llamamiento moral y la conciencia del individuo sin sanciones positivas o negativas. ¿Qué significa esto? Pues esto va dirigido a la convicción, a la autoconvicción de lo que según yo estoy presuponiendo que está bien, pues no va a suceder nada, ¿no? No va a haber sanciones positivas o negativas, solamente ese compromiso, ese llamamiento a la moral. ¿Ah? Y eso también le interesa al gobierno, que tengas esa autoconvicción, ya que no va a haber sanciones positivas o negativas. Y por último, pues está la coerción o amenaza de sanciones negativas para el incumplimiento de ciertas normas, deseos o sugerencias. Aquí ya está principalmente que esto que tiene que ver con la coerción, de modo que tiene que ver con ciertas normas, deseos o sugerencias, de modo que desde el sesgo funcionalista la coerción era una posibilidad entre varias de acciones orientadas al control social. El uso de la fuerza sería el último recurso de obligación ensayado por el poder en el tanto que responsable de control social, pues este empleo de la fuerza coactiva podría albergar tres intenciones: la disuasión o prevención de una acción no deseada que puede desglosarse en coacción o apremio, acción para hacer realmente imposible las realizaciones de sus intenciones, como leyes restrictivas de derechos, y coerción, amenaza del uso de la fuerza si el otro realiza la acción no deseada, como la existencia de fuerzas policiales o parapoliciales. Si el otro desoye la amenaza y realiza el acto, el uso de la fuerza deviene, es decir, un castigo o sanción por los actos realizados efectivamente. Pues la represión de una manifestación o la pena impuesta a un delito y por último la demostración o capacidad simbólica para dominar a través de la posesión y exhibición de superiores medios de fuerza pero de forma difusa, esto es sin orientación hacia contextos específicos ya sea de disuasión o con intención de castigar. Por ejemplo, la existencia de un ejército pretoriano dispuesto a actuar en el interior del país si la ocasión lo requiere. La demostración incluye la amenaza cuando es una expresión directa de la intención de imponer una sanción negativa específica, contingente la ejecución de un acto prohibido o desaprobado, por ejemplo, una ley penal. Entonces, pues la represión de alguna manera va a tener que intervenir la justicia en ciertos modos, ajá, o una demostración de que la capacidad y actitud para actuar podría alterar la realización de alguna de las acciones no deseadas, por ejemplo, la evolución negativa de una protesta o los efectos contraproducentes de una acción violenta. Estos, estas acciones contraproducentes, pues deben de alguna manera en sentido cotidiano salen caras, ¿no? Muchas muertes, mucha violencia, muchas pérdidas económicas, pérdidas de fe, pérdidas sociales, pérdidas culturales, etcétera. Hay que tener en cuenta que esta represión, en cierto sentido, de alguna manera va a poder intervenir en ciertas manifestaciones negativas
que también se vale. Hay ciertas manifestaciones negativas que también dañan a los automovilistas, a los peatones, a las estructuras culturales, a de alguna manera edificios que tengan que ver con esta situación histórica. Entonces, sí es pertinente el uso no excesivo de la fuerza, pero sí el uso con criterio legal para poder tener de alguna manera control sobre estos fenómenos y de lo que está por pasar, ¿no? De alguna manera esta cuestión histórica pues se hace presente. La historia también ayuda a determinar ciertos factores, ciertos fenómenos que tal vez puedan suceder hoy, mañana, pasado o en el presente. Suelen repetirse gracias a estas cuestiones que se suscitan en los fenómenos que de alguna manera rescatan estadísticas y sucesos que se intercambian del pasado al presente. No es que se repita la historia, sino que echan mano de esos sucesos, ya que tiene que ver de alguna manera este contexto anterior, por ejemplo, de 1911 a lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Entonces echan mano de estadísticas, de esas situaciones que se suscitaron y se pueden hacer emergentes ahorita, ¿no? Y de alguna manera funciona. Entonces hay unas estrategias de control social que son el incentivo, la persuasión, compromiso, coerción, disuasión, castigo, demostración, coacción o apremio, coerción, amenaza y advertencia. Estas son las estrategias de control social. Este esquema de llaves, quiero que ustedes lo tengan en su libreta, quiero que lo eh, copien, por favor. Dense un tiempo ahorita, cópienlo y me lo van a entregar tal cual está. ¿Sí? Para que ustedes tengan presente estas estrategias. Les doy un poco de tiempo. La actividad me la van a entregar en Word. Aparte de este esquema, me van a hacer una reflexión final acerca de la reflexión, acerca de esta reflexión, de esta represión social y por supuesto qué aprendí y cómo lo aprendí. Sí, no se les olvide qué aprendí y cómo lo aprendí. Este esquema de llaves y una pequeña reflexión sobre la represión social y sus consecuencias. Por favor. Bien, entonces la fuerza y la violencia son, en la teoría parsoniana, cuestiones a la vez centrales y marginales. Fundamentan cualquier proceso de coerción cuando el consenso ha desaparecido y aparecen de manera abierta, cuando el poder tiene necesidad de hacerse obedecer. En su sofisticada reformulación de la teoría parsoniana, Neil Smeltzer señalaba dos mecanismos de canalización de los comportamientos colectivos. En primer lugar, las técnicas de control que afectan la conductividad estructural, es decir, las condiciones generales del sistema social, ¿sí? Y de alguna manera, pues esta construcción de los medios para expresar quejas de la existencia de minorías perseguidas, la inflexibilidad gubernamental. Entre ellas se incluyen las acciones de gobierno, las que abren o restringen las vías de ejercicio. En segundo lugar, figuran los controles que actúan a posteriori, en la sociología norteamericana y primeros 60 del siglo XX. Entonces, este control persigue la supresión de estallidos de violencia. Les encargo mucho la actividad. Gracias por su atención. Les agradezco mucho.